Mil disculpas, mis hermanos, hemos tenido problemitas ahí con el internet, pero ya estamos de vuelta. Que Dios les bendiga y bienvenidos a cada uno de los que nos van a ver en este video y nos están viendo muy bien. Estábamos platicando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Estábamos leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Entonces, vemos acá que la palabra del Señor es clara cuando nos habla acerca de los frutos. Y estábamos hablando acerca de que estamos viendo los últimos tiempos y tenemos que discernir las falsas coberturas de las verdaderas. ¿Verdad? En San Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, vamos a leer esta tarde. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 15 y versículo 16, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta tarde estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo y la palabra del Señor es muy clara donde nos dice en el versículo 16 que por sus frutos, dice, los conoceréis. Entonces, mis hermanos, es muy importante saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra del Señor nos dice que a través de los frutos vamos a conocer lo verdadero. ¿Y cuáles son los frutos? Lo leímos en Gálatas. El amor, el que tiene gozo, el que tiene paz, el que tiene paciencia, el que tiene benignidad, el que tiene bondad, el que tiene fe, el que tiene mansedumbre, templanza. Todos estos son frutos del Espíritu Santo. Y esto va relacionado, lo que leímos en San Mateo 7:15, va relacionado a los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo interior, mis hermanos amados, es donde están los frutos. En el interior es donde guardamos nosotros todo lo que dice en Gálatas. Y las manifestaciones de los mismos son la parte exterior de la persona, es decir, el carácter. ¿Cómo vamos a poder discernir, cómo vamos a poder ver si la persona no es falsa? A través de su carácter. Es paciente, tiene benignidad, tiene amor, tiene templanza, mansedumbre. ¿Sí? Y yo creo que me acompaña San Mateo capítulo 23, versículo 25 y 28. Dice la palabra del Señor: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero no por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vemos acá que Jesús le está hablando a los fariseos, ¿va? Recordemos que los fariseos eh, eran unos que en lo interior tenían mucha amargura, tenían muchas cosas malas, pero era el contraste de su apariencia. Es decir, que lo que tenían de su interior, así actuaban, así demostraban lo que tenían en el interior, el carácter que tenían. Recordemos que siempre andaban juzgando a Jesús. Cualquier cosa que Jesús hacía, ellos juzgaban a Jesús, los fariseos. Los fariseos, los saduceos y todos los feos, ¿va? Realmente estas personas, pues, no tenían estos frutos del Espíritu Santo. Entonces, a la luz de la palabra podemos ver, mis hermanos, que tenemos que discernir las vestiduras falsas de las verdaderas. Veamos de dónde viene la palabra fruto. Esta tarde estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo y la palabra fruto
viene de la palabra griega carpos, que en el diccionario Strong, yo estaba investigando, la numeración es G2590, significa fruto arrancado, resultar en beneficio, descendencia, en donde tiene esa base la palabra griega que es harpazo, que tiene una relación con el arrebatamiento. Y veamos qué dice 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquellos que dieron fruto fueron arrebatados, mis hermanos, de verdad. Qué importante es dar fruto en el mundo. Qué importante es tener estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante tener amor. Es muy importante tener paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Es muy importante que haya esto en nosotros. Pero mire, yo estaba viendo en el diccionario, estaba investigando en el diccionario Vine, dice, ¿cómo lo define esta palabra fruto? Dice que es la expresión visible del poder que obra interna o invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Esta tarde vamos a hablar acerca del fruto número 1, que es el amor. Lo podemos ver en San Lucas, capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios en San Lucas acerca de este primer fruto, que es el amor. Dice San Lucas 10, 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al Señor con todo el corazón. Ese es un mandamiento que el Señor nos dejó. ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero. En 1 Juan 4, 19 dice la palabra del Señor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, qué importante es el amor. Por eso debemos nosotros de amar. Por eso nosotros debemos, mis hermanos, de demostrar el amor hacia los demás. Este es un fruto muy importante. Es el fruto, uno de los frutos importantes del Espíritu Santo. Este fruto, amor, que es el amor ágape, es duplicar el amor de como Dios ama al hombre. Es decir, que este amor sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es tratar a los demás como Dios los trata. No es el amor que nosotros llamamos el amor a la familia, al cónyuge e hijos. No, sino es el amor de lo que no es amable. Es decir, amar lo que no nos gusta. Eso lo podemos ver en San Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice la palabra del Señor, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, dice la palabra del Señor, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice la palabra del Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra del Señor, mis hermanos, nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, mostrando así la característica de ¿quién? De Dios. Recordemos que dice la palabra del Señor que Él hace caer lluvia en justos e injustos. Este es el amor ágape, ese es el amor verdadero, es el primer fruto del Espíritu Santo. Esto quiere decir, mis hermanos, que va más allá de nuestra propia voluntad, llegando a amar, así como el Señor mismo ama. Esa es la misericordia del Señor, ese es el amor de Dios. Entonces vemos que este es uno de los frutos del Espíritu Santo. El otro fruto del Espíritu Santo es, mis hermanos,
es gozo. Y vemos que este gozo se deriva de la palabra jara. En este diccionario Strong, que es la numeración 5479, quiere decir gozo, deleite, gozarse, regocijarse, placer, alegría, lleno de gozo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ya que en nuestra vida cotidiana tendremos aflicciones, pruebas, tristezas, desiertos, desilusiones, fracasos, quiebras económicas, enfermedades y otros tipos de pruebas. Pero veamos qué dice la palabra del Señor. Dice 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice la palabra del Señor, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este fruto llamado gozo, mis hermanos, nos permitirá atravesar estas situaciones difíciles de nuestras vidas. Pareciera ilógico estar contento, estar sonriendo en medio de aflicciones, en medio de tribulaciones, en medio de desiertos, en medio de situaciones difíciles. Pareciera ilógico. Pero tenemos que tener gozo, mis hermanos. Tenemos que estar alegres. Porque ya sabemos que lo externo no determina nuestro estado de ánimo. Y mire, yo esta tarde tengo un ejemplo acerca del hombre más maravilloso que se llama Jesús, que es este ejemplo a seguir. Este ejemplo de Jesús, que a él le fue dado gozo, aún en medio de la cruz, para poder pasar esta prueba y soportarla. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué precioso ejemplo este de Jesús, porque él tuvo gozo en medio de estas aflicciones, en medio de este sufrimiento en la cruz, por usted y por mí. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea que había gozo. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, no tiene que terminarse el gozo en nosotros, tiene que haber gozo. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan cuando él estaba en la cárcel? Él estaba en prisiones. Él estuvo, mire, hermanos, cantando en medio de la cárcel. Con Silas estaban cantando, estaban gozosos y invitaban a los demás hermanos para que se gozaran juntamente con él. Había gozo, pero humanamente estaban en prisiones. Estar gozoso a pesar de los enemigos, eso es lo que significa todo esto que leímos. Estar gozoso a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 27, dice la palabra del Señor: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Mire, el gozo es muy importante. En lugar de estar tristes, dice la palabra en San Juan 16:20, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. San Juan capítulo 16, versículo 20. En lugar de llanto, que dice Jeremías 31:13. Entonces la Virgen dice, se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. En medio del llanto tiene que haber gozo. En lugar de luto, Isaías capítulo 61, versículo 3, dice la palabra del Señor: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en un lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y ahorita vemos que en las redes sociales hay un montón de moñas, ¿verdad? De lutos. Están pasando algunas familias situaciones difíciles de luto,
Pero dice la palabra del Señor que debe de haber gozo, porque el gozo del Señor es que nuestra fortaleza en lugar de tribulaciones. También hay una palabra para nosotros en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4 nos dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mire, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, debe de haber gozo. En pruebas, en 2 Corintios, si nos adelantamos un capítulo, el capítulo 8, versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mire, el gozo tiene que abundar en nuestras vidas. En el padecimiento ministerial también hay una palabra para nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En medio de aflicciones debe de haber gozo. En el padecimiento del Evangelio, capítulo 5, de Hechos, versículo 40 al 42, nos dice también, y se los voy a leer, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablase en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En medio de lo que el mundo está viviendo, mis hermanos amados, hay enfermedades, tales como el COVID, cáncer, diabetes. Hay un montón de enfermedades. Pero debemos de levantar el ánimo y seguir confiando en Dios Todopoderoso. Que el gozo, mis hermanos, abunde en nuestras vidas. Que el gozo siempre esté en nuestras vidas. Que no haya desánimo. Yo quiero hablarles esta tarde de otro fruto del Espíritu Santo, que es la paz. La paz. Yo estaba viendo en este diccionario Strong que está con la palabra griega eirene. Y este fruto llamado paz se define como armonía, tranquilidad, bienestar, salud, libre de preocupación. Quizás a usted le hace falta paz. Tiene que estar menos preocupado. En 3 Juan capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos dice que es muy importante que tengamos paz en nuestras vidas. ¿Para qué? Para alcanzar la prosperidad integral. Que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos estén en armonía. Recordemos, mis amados hermanos, que la paz gobierna, que la paz sanciona nuestras acciones. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Si usted se ha dado cuenta que cuando no hay paz, a veces cometemos muchos errores, nos enojamos y no hay paz. Cometemos errores. Pero cuando tenemos paz, mire, la paz viene a gobernar para tomar unas buenas decisiones en nuestras vidas. Tiene que haber paz para que usted tome una decisión. Recuerde, la paz es muy importante. Estar tranquilo. ¿Libre de qué? De toda preocupación. Esto no quiere decir que no vayamos a tener problemas, mis amados hermanos. Sí, vamos a tener problemas. Pero en medio de ellos, en medio de estos problemas, de las aflicciones, de los desiertos, vamos a poder tener paz. ¿Qué significa esto? Pensamientos en orden, una mente libre de preocupación. Y esa paz va a guardar nuestra mente y corazón. Quiero leerles esta tarde en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No estemos preocupados, no estemos afanosos porque Dios está con nosotros.
Recordemos que hoy en día esta enfermedad del SARS, del 19, del COVID-19, ahora vemos que hay nuevas cepas, Delta, ahora estaba viendo yo que hay una que se llama Delta Plus y otras que van a venir. Pero eso que no nos robe la paz, que el Señor nos da paz, que nos dé paz en medio de la tormenta. Pidámosle al Señor esa paz. Y recordemos que hay otra enfermedad que se llama estrés. Mire, esta enfermedad es lamentable saber que esta enfermedad produce enfermedades. El estrés produce enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Y sabe dónde tiene el origen estas enfermedades? En el alma. Por eso la Biblia nos dice que debemos de tener paz. Porque si no hay paz, mis hermanos, nos podemos enfermar. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor paz. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que estar en paz con el vecino, con los hermanos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Tenemos que estar en paz con todos para que no pueda, mis hermanos, venir enfermedades a nuestras vidas. Yo aquí tengo otro versículo de la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:14. Dice, vemos que la paz nos prepara para la santidad. Y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es muy importante, mis amados hermanos, tener todos estos frutos del Espíritu Santo. Esta tarde, pues, vemos que la paz es muy importante, ¿sí? Ya vimos lo que es el amor. Muy importante tener amor. Ya vimos lo que es el gozo. Es muy importante tener gozo. Que nada robe nuestro gozo. En medio de desiertos, en medio de dificultades, pidámosle al Señor que nos ayude. Y que nos dé paz también. Tenemos que estar en paz, mis hermanos. La paz nos va a ayudar a que estemos en santidad. Y esas dos cosas tienen que estar de la mano. Tienen que ir de la mano porque sin paz y sin santidad no vamos a poder ver al Señor. Esta tarde, pues, quiero dejar hasta acá estos 3 frutos del Espíritu Santo. Yo creo que la otra semana vamos a estar hablando acerca de los otros frutos. Espero que usted haya aprendido algo, quizá ya lo sabía, ¿verdad? Pero queríamos bendecirlo esta tarde con estas tardes de café que son los frutos del Espíritu Santo. Es el tema que vimos. Espero que le pida al Señor que le dé paz, que le pida al Señor que le dé gozo, que le pida al Señor que le dé amor. Muchas veces nos cuesta amar a los enemigos. Muchas veces nos cuesta perdonar. Pero pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos cambie. Porque la palabra es la que nos redarguye y nos hace cambiar. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos convence de los pecados. Que el Espíritu Santo lo convenza a usted esta tarde y que podamos nosotros tener esos frutos del Espíritu Santo para poder un día ser arrebatados de esta tierra. Creemos en el Señor, que Dios está con ustedes y que van a poder tener estos frutos del Espíritu. Vamos a continuar la otra semana viendo estos frutos del Espíritu Santo y pues esperamos haberlo bendecido esta tarde y creyendo en el Señor que siga adelante. Vamos a orar esta tarde, a pedirle al Señor que lo pueda bendecir también y que nos pueda ayudar a permanecer en paz, en gozo, en amor. Y los demás frutos, ¿verdad? Que lo vamos a hablar la otra semana. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Oremos esta tarde. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros, Señor. Te queremos pedir, Señor, que abunde, Señor, el amor. Que abunde, Señor, el gozo.
Que abunde, Padre, la paz en nuestras vidas. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Moldea nuestras vidas, moldea nuestro carácter, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido por los hermanos que nos están viendo esta tarde, los que nos van a ver, Señor, en este video, Padre, en esta transmisión. Te pido, Señor, que los bendigas y que les des mucho amor, que les des, Padre, misericordia, que les des gozo, que les des paz, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, todos los frutos, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, a cada hermano esta tarde en el nombre de Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos en el nombre de Jesús toda contienda en sus hogares, en sus trabajos. Guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos amados, y esperamos vernos la otra semana en Tardes de Café. Creo que ha sido una bendición pues estar en la intimidad de su hogar, de su trabajo. Y pues quiero leer acá aquí algunos comentarios. Dice, somos llamados a amar, aunque aquel que nos hace daño, Jesucristo, que despojó de todo para morir por cada uno de nosotros, para que su fruto del Espíritu florezca en nuestras vidas. La hermana Marilyn de Puerto Rico nos comentó acá. Que Dios le bendiga, hermana Marilyn, y que esté bien. Saludos a todos y también a los que nos estuvieron viendo. Dios les bendiga y nos vemos una próxima. Bendiciones.